O tienes preguntas o no tienes preguntas. Yo siempre tuve preguntas. Yo tengo 81, voy a cumplir ahora. Entonces cualquier persona de 50 tiene tanta vida por delante como esa persona tuvo a los 25. Si tienes tanta vida por delante como tuviste a los 25, proponte a los 59 ser grande en otra cosa. Propone una grandeza. Why not? Seducir quiere decir traerle posibilidades al otro que el otro no ve. Crear una posibilidad que ilumine al otro. Actividades que te den un poquito de miedo al comienzo es una buena pista. El miedo es una buena pista. ¿Qué gana una persona con el tiempo? ¿Por qué yo contrataría a una persona hoy día de 60 versus una de 30? ¿Por qué? ¿Qué es lo que trasciende al cambio? El mundo cambia, las tecnologías y los roles también. Pero hay algo en las personas que permanece. Algo que se construye con el tiempo y que ningún cambio puede reemplazar. Porque hay talento. Esta vez tenemos a Mario Valdivia, un invitado de lujo, a quien tengo la suerte de conocer hace un tiempo. Mario es casado, es padre de 4 hijos y tiene 12 nietos. Él, a pesar de haber nacido en Santiago, y estuvo casi toda su infancia, entiendo, cerca de Chillán, en el campo, en un campo que le dio perspectiva, en términos visuales. Después vino a estudiar la enseñanza media a Santiago. Sí. Estudió en la FEN, ahí somos colegas. Estudió en la FEN. Entiendo que hiciste clase un tiempo y después estuviste participando en temas políticos. Era una época complicada. Así fue. Luego estuviste trabajando en organismos internacionales y posteriormente en algún momento se fue a a California, a hacer una pasantía, me imagino, con Flores, Fernando Flores, el tema del coaching, que era muy emergente, y te tocó ver de cerca Silicon Valley, después vamos a ahondar en estos temas. Por lo tanto, me imagino que ahí de haber habido como un quiebre intelectual, y posteriormente volvió a Chile, donde estuvo haciendo coaching, consultoría por largos años, orientado a empresas y siempre con una visión como de modernizar, me imagino, de rescatar, en fin. Además, Mario, sigue siendo coach, es escritor, es relator de talleres de narrativa, es un personaje. Entonces, la primera pregunta, Mario, es ¿qué tienen en común? ¿Qué tienen en común todos estos personajes que has vivido? Y digo personajes con todo el respeto que me merece haber cambiado de piel tantas veces. Bueno, primero, Carla, muchas gracias por invitarme. A ver si te sirvo por el programa. Está por verse. ¿Qué tienen en común? Esa es una pregunta complicada, porque en el fondo, ¿qué tiene tu vida en común para atrás? No sé, yo creo que un cierto interés que he tenido siempre por cómo se arma el yo de la gente, la subjetividad. ¿Cómo ocurre que una persona se subjetiviza y se carga de ciertas emociones y no de otras, cuando están todas disponibles? ¿Cómo ocurre eso? Que ciertos ánimos pescan a una persona más que a otra, ¿no? Yo pienso que ese interés ha estado detrás siempre, incluso cuando hice política, ¿no? Porque yo pensé que para que todo esto se emparejara, todo el mundo había que hacer algo desde el Estado y emparejar. Hoy día me doy cuenta que eso es una ilusión peligrosa, ¿no? Y entonces me he dedicado al coaching más de a uno en grupos, ¿no? ¿Cómo hacer que estas emociones con las que uno se encuentra a cierta edad, que parecen tan de uno, tan cristalizadas, no son más que una manera como uno se subjetivizó, las recogió en algún momento de la vida y después pensó que uno es así y que no puede cambiar, ¿no? Ese proceso es el que me interesa a mí. Eso es lo que te mueve. Sí. Mira. Al final, eso es lo que yo creo. Si miro para atrás y para adelante, se me ocurre que es eso, ¿no? Oye, y cuando, en el fondo, apuntando un poco a lo que fue tu experiencia en Silicon Valley, que yo mirando tu vida desde una persona que no te conoce, uno diría aquí hubo un quiebre, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo fue la experiencia porque ya no eras, o sea, en el fondo tenías 30 y tantos, tenías ya una historia. 41, 42 por ahí. ¿Cómo fue el llegar allá, conocer a Flor, entrar en un mundo tan distinto?
Bueno, yo conocía a Flores antes, habíamos Ya. trabajado juntos, pero se había ido, no tenía contacto con él durante 17 años. No, fue una explosión. Estamos hablando del año 86. Yo andaba dedicado a actividades políticas, de prenta, imprenta, cosas de ese tipo, que no se podían hacer públicamente. Tenía la cabeza muy dura con respecto a lo que había pasado y lo que había... Y fui a Estados Unidos y me encontré con el liberalismo, el capitalismo en serio, en el emprendimiento en serio, no como una mascarada para ocultar monopolios o intereses creados, que yo siempre pensaba eso, ¿no? Fue una explosión, porque me encontré con una sociedad viva. En la casa del lado, a una media cuadra, estaba el garage del cual salió Apple en ese no tiempo. te creo. Poco más allá estaban los talleres de Otra, en fin, estaban llenos de eso, ¿no? A cada rato. Y me encontré con una sociedad viva, emprendiendo, con una cultura de un dinamismo y de un pluralismo y de una capacidad de experimentar. Blow my mind, como dicen los Literal. gringos, claro, literal. Y dije, bueno, qué bueno que me vine para acá, porque tu mente al final depende, se subjetiviza, agarra lo que agarra como yo en el lugar donde nace. Entonces eso fue para mí un tremendo cambio. Y a nivel, en el fondo, ¿cómo manejas tú? Porque tú ibas con una idea, con una estructura, Claro. ¿Qué pasó internamente contigo con eso? Bueno, esa es una de las cosas complicadas que de repente tienen los cambios grandes. O tú acarreas contigo amistades viejas, relaciones viejas, Sí. o rompes, ¿no? No es posible aparecer entre tus viejos amigos que estaban dedicados más o menos a lo mismo, predicando el Silicon Valley, no sé qué, que dejen de... Termina en ajenos, ¿no? Entonces, eso es doloroso. Sí. Este proceso de cambio tiene este factor doloroso. No es controlable todo lo que va a ocurrir. Te paras tú ante el espejo y te cuesta reconocerte el que eras, como que nunca existió, parece, ¿no? Pero te encuentras con tus viejas amistades, relaciones, parejas que tuviste, incluso hijos que vuelves a encontrar acá, ¿no? Eso es, diría, de las partes más que hay que manejar mejor, ¿no? Y yo no sé si lo supe manejar. Tuve como desgajos grandes de Ya. viejos amigos. De otro lado, si tú sigues metido en la cultura anterior, parte del cambio que tienes que tener no ocurre, ¿ya? Y en el fondo te vas de una sociedad quejosa, un poco victimizada de todo, de país chico y qué sé yo, a un lugar donde no hay razón para victimizarse porque toda posibilidad está abierta. ¿Te fijas tú? Ese es el ánimo de cambio. ¿Cuántos años estuviste allá? Estuve 3 años y medio. 3 años y medio, ya. Lo suficiente como para que al Claro. tercer año y medio algo agarre. Todo lo demás es como... ¿Cómo se llama la niña de que vino al Pérgola de las Flores? Esa, Carmela. claro. Oye, ya, y después decidiste volver. ¿Por qué decidiste Porque volver? tengo familia aquí. Ah, Yo tengo perfecto. 2 familias. Tengo hijos de 2 parejas que había tenido, Perfecto. y etcétera. Entonces decidí hacer aquí familia, recuperar eso, o lanzarme a una especie de soledad con una señora que tenía, chilena, que me acompañó para allá, pero sin ninguno de mis 4 hijos. Claro. Entonces, y ella tenía 2 hijos aquí también. Ya. La familia. O sea, decidimos volvieron por la familia. La por familia, los y hijos. también porque Chile, ¿ah? Volví a ser como democrático, qué sé yo no sé, cuenta el cuento, que está bonito, está entretenido, se acabó aquello que tenía que acabarse, que a ti no te gustó durante tanto tiempo, y volviste, pero la razón de fondo es la familia. Y cuando volviste, ¿cómo lo hiciste para integrar estos dos mundos? Porque ahí te encontraste de frente con... No lo integré muy bien. Ya. La familia sí, los hijos sí, Sí. ¿no? Es pura afectividad, pero las viejas relaciones no. Ya. Menos. Era tentador en ese tiempo para mí, que venía a hacer consultoría y coaching, consultoría en procesos de coordinación y modernización, eficiencia. Estaba el gobierno de la concertación. Era muy tentador para mí transformarme en un consultor más. Pero decidí que si tenía que hacer una empresa de consultoría, tenía que dedicarme a la empresa privada. Entonces, corté mis relaciones con ese, comillas, audiencia, mercado. Todos mis amigos estaban de subsecretarios, de alguna cosa así. Y podría haber ido un de ellos. Y entonces no lo quise hacer. No quise ser el consultor de no sé quién, de la izquierda de la concertación. Y me dediqué a la empresa privada y eso me costó. Porque yo tenía fama de haber sido allendista.
Qué increíble de haber Claro. sido. Y una empresa, y alguien que te contrata como consultor te abre las puertas de la compañía. Lógico. Eso. ¿Y cómo, y efectivamente, cómo pudiste separarte de tu historia? Porque al final eras, entre comillas, Fui empezando a hacer nuevas relaciones con Ya. mis clientes. Yo soy bueno para hacerme amigo de los clientes, cosa que está prohibido. Y me tocó un cliente muy generoso, un tipo, voy a decir aquí, Luis Enrique Yarur, ya, que me dijo, me llamó, tenía un lito, me dijo, tú fuiste allendista, mi tío no te voy a abierto jamás la puerta del banco, yo te la voy a abrir porque necesito tu ayuda, me dicen que tú puedes ayudarme en tal cosa y tal cosa. Y con un acto de olvido, ¿no? Y de generosidad que yo siempre le he agradecido cada vez que puedo, me abrió. Él me permitió. Y quedó muy contento. Yo le pedí como favor que hablara a favor de mi nombre en otros empresarios que podían tener interés, pero pero susto. y lo cumplió siempre. Ya. Así que fue fácil, gracias a este hombre, que yo entrara en el mundo privado. Bien notable. Sí, notable. Sí, notable. A mí Porque yo me he encontrado con gente muy notable. hay gente en la muy vida. notable Sí, en la vida. sí. Yo estoy de acuerdo. De repente uno se sorprende. Sí. Sí. Oye, un poco yéndose hacia lo que ahí te tocaba como ver, ¿qué diferencia tú observas entre la gente que se mantiene vigente y los que de alguna manera empiezan como a quedarse en el pasado? Es difícil tal vez generalizar, ¿no? Sí, Pero o tienes preguntas o no tienes preguntas. Yo diría que esa es una cosa fundamental, ¿no? Por alguna razón, yo tengo la idea, pero uno falsifica su historia después para sentirse bien con ella, que yo siempre tuve idea, tuve preguntas. tú me preguntas. Preguntas. No me quedaba tranquilo con... ¿Será porque mi mamá me enseñó a leer? Ella personalmente no había dónde mandarme a la escuela en Chillán. Entonces, para mí aprender a leer fue lo mismo que estar cobijado. Claro, Un libro es mi cobijo hasta el día de hoy, porque en el fondo es bueno. Entonces, tener preguntas propias, ¿no? No solo ser eficiente ante pedidos y órdenes de los otros, o para resolverle problemas a otros, sino que hacer todo eso con una pregunta de fondo. Y la pregunta de fondo que yo siempre he tenido en toda es ¿cómo es que este ser humano cristalizó su subjetividad, sus emociones, sus talentos, su manera de entenderse a sí mismo de esta manera y este que está al lado de esta otra? En circunstancias que somos seres humanos todos y tenemos la idea que somos todos tan distintos, y ese distinto no está en la estructura, no está en ninguna parte, está en la crianza, básicamente, ¿no? ¿Cómo pasa eso? Que una vez que tú te crías y te formas unos hábitos, unas narrativas, unos automatismos de cierta manera, no te das cuenta que las puedes desaprender y aprender otros. Porque sientes que tú siempre eres así, yo soy siempre así, ¿eh? Esa cosa de resignarse, disfrazar estas, yo me conozco, yo soy así, que es una manera de esconder la resignación de que no tenés otra, claro. ¿no? Esa cosa es un profundo error metafísico, científico. Si tú no le enseñas a hablar español a un niño, no habla. No es decir, yo siempre he hablado español. Mira qué ridículo, un chino siempre ha hablado chino, ¿no? Entonces, tú no le enseñas a un niño a querer. Un niño no querido no sabe querer, ¿no? Eso lo vemos todos los días, ¿no? En fin, un niño creado en una casa llena de gente que entra a hablar, intelectuales que salen, que el padre invita, la madre invita por aquí y escuchen los almuerzos, va a estar interesado por el mundo de la cultura, ¿no? Etcétera, ¿no? Ahora también yo creo que ha cambiado un poco la mentalidad, porque, por ejemplo, no sé si has oído ese dicho de a perro viejo no se le enseñan trucos nuevos. Exactamente. Veníamos con eso, pero así, objetivamente, yo creo Claro. que, y de hecho hoy día yo tengo un perro viejo y le he enseñado trucos nuevos. Asegura, juro. literalmente. Porque yo creo que recién nos dimos cuenta de este tema de la neurociencia, que Claro. efectivamente el cerebro puede conectar de otra manera, Claro. etcétera. ¿Qué le dices a una persona que hoy día se siente un poco identificada para mal con lo que tú estás diciendo, en el sentido de, hay gente acá que en Look Up que nos dice, yo tengo 50 años, yo soy así, soy un ingeniero cuadrado, Claro. bla, bla. ¿Qué le dirías tú de primera?
A ver, ¿qué diría yo? Yo diría, a todos, yo tengo 81, voy a cumplir ahora. A mí me queda para vivir tanto como a ti. Total. Obvio, porque yo digo, en cualquier momento, esto es bien importante, creo yo. En algún momento, cuando estuve en Estados Unidos, poco después, yo me caché lo siguiente. Yo miraba a un viejo y decía, a él le queda menos vida que a mí. Pero yo no tenía la menor idea que yo estaba así de morirme. Claro. Un ataque cerebral, cualquier cosa. Entonces, si yo tengo 80, subjetivamente tengo tanta vida por delante como la que tenía a los 40. Tú me dices la probabilidad, pero las probabilidades son abstracciones, no aplican, ¿no? Entonces, cualquier persona de 50 tiene tanta vida por delante como esa persona tuvo a los 25. Es un albur, ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la manera de hacerlo tiene que descubrir de alguna manera simple, pero gráfica, de fondo, que ciertas cosas que no son de ingeniero las puede pescar muy rápido y abrírsela la posibilidad de que ese otro, si sigue ese hilo, ese otro ingeniero más flexible, más creativo, que es capaz de tener don de gentes, ¿eh? Es cultivable. Si tú predicas sobre esto, por eso que tengo miedo que esto sea una prédica, la gente dice, se le resultó a este gallo, pero a mí no. Claro. Pero entonces tiene que pasar por una pequeña experiencia, como me pasó a mí tal vez con la derrota de Allende. Digo, ¿qué voy a hacer yo ahora? ¿No? Y momentos, ¿no?, en la vida, un divorcio, ¿no?, que la gente pasa eso ahora mucho, son momentos donde la gente tiene que aprender algo nuevo, ¿no? Entonces tiene que tener una pequeña experiencia simple, rápida, donde diga, aquí hay un hilo conductor para yo irme cultivando de una manera un poco distinta. Tiene que tener también alguna práctica marginal, Carla. Si tú eres lo que sea, escritor, y solamente escritor, bueno, eres escritor. Se te acaba la pluma, se te acaba la inspiración para escribir, te aburres escribiendo, no sabes qué hacer otra cosa, te ofreces de escribano, ¿no? Claro. Entonces, tienes que tener, en el mundo de hoy, creo yo, al mismo tiempo que tu profesión fundamental, una actividad marginal que no es un hobby, porque te crea parte de tu identidad, Claro. pero que es marginal. No arriesgas ni tu patrimonio ni tu identidad fundamental. Eres un ingeniero, escribe, bueno. Eres un escritor, trabaja en dedícate a alguna tecnología específica. ¿Me entiendes? Sí. Esa actividad constante te deja como listo para cultivar una posibilidad alternativa. Y eso lo puedes partir haciendo en cualquier momento, ¿no? Fíjate que... Y si tienes tanta vida por delante como tuviste a los 25, proponte a los 59 ser grande en otra cosa. ¿Por qué vas a proponer que vas a tener que sacar el empate en otra cosa ahora que tienes 59? Si te queda para adelante lo mismo que tenía a los 25, propone algo grande, propone una grandeza, voy a ser un gran escritor. Bueno, why not? Lo que sea. Lo que sea, después que se verá. Si nadie te puede asegurar antes de que vas a ser un gran escritor para partir escribiendo, ¿no? Pintor, escritor, manager, lo que sea. O sea, no hay que tenerle como... Yo creo que una manera también de ocultar el miedo, ¿eh? Seguro. Claro. ¿Y cómo distinguir entre las habilidades que son hoy día, y un poco hablando de la IA, que es algo que no... ¿Cómo distinguir entre las competencias o las habilidades que permanecen? Sí. Vender. ¿Vender? Seducir. Permanece. Seducir permanece. Permanece. La IA no seduce. No creas. Seducir. Seducir quiere decir traerle posibilidades al otro que el otro no ve. No solo ofrecerle un sándwich cuando tiene hambre, pues eso no es seducir, eso ya el sándwich está seducido de antes. Traerle posibilidades que el otro no ve. Que lo excitan, pero que no cree posible, no es, tampoco confía que tú se las... Ese fenómeno, crear una posibilidad que ilumine al otro, pero que lo convenza al mismo tiempo de que tú puedes hacer que ocurra y que la posibilidad es realista. ¿No es cierto? Seducir. Seducir, qué interesante. Es muy importante, ¿no? Crear confianza es parte de eso.
tener acceso a posibilidades que los otros no tienen es parte de eso. Tener acceso a posibilidades que los otros no tienen, que quiere decir escuchar a gente que los otros no escuchan, porque andan escuchando lo propio y le tienen miedo a escuchar lo que no entiendan. Escucha algo que los otros no escuchan, posibilidades que los otros no ven, y con una identidad confiable, esas dos cosas juntas te impiden morirte de hambre y latearte nunca. Qué buena definición, es Claro. verdad. Pero tienes que buscar voces Claro. ajenas, y para no latearte tiene que ser persiguiendo una pregunta tuya, porque si no te voy a aburrir, ¿no? Y no voy a poder distinguir cuál voz es más importante que otra. Cuéntanos más de eso. Cuéntanos un poco más en ese sentido. ¿Cuál es tu...? Bueno, yo insisto, por ejemplo, ahora que estoy aquí conversando, estoy pensando cómo ocurrió este fenómeno de este muchacho que está ahí con la cámara. ¿Qué está pensando él? ¿Cómo ocurrió esta persona? ¿Qué pasó para que ocurriera un empresario que tiene estos talleres que me contó que tiene, y no que se empleó en un lugar a sacar fotos de turistas, o está en la Plaza de Armas sacando fotos de turistas? ¿Me entiendes tú? Porque la diferencia es enorme. Entonces, la pregunta que yo creo que siempre he tenido es ¿cómo es que la historia que compartimos todos tan... Nuestros padres fueron muy parecidos, ¿no? Unos más ricos, unos más pobres, pero chilenos, qué sé yo. ¿Cómo ocurre que en un momento eso hace emerger un tulipán, y acá una rosa, y acá una malecita, y acá... Y el caldo es el mismo, ¿no? Y cómo eso se puede revertir y se puede endilgar, ¿no? ¿Qué es lo más interesante Lo más para interesante uno? Porque, ¿cierto? para esto que tú me hablas ahora. Yo Claro. antes pensaba que había que hacer una cosa después. Opinión masiva, es decir, educación masiva pública, sí, está bien, hay que hacer todo eso. Pero me interesa ahora el caso particular, porque incluso en la sala de clase sale el Mateo y el Porro, y no hay razón. Y me da mucha risa cuando alguien me dice, no, yo soy el malo para las matemáticas, mi hermano el bueno para las matemáticas. Y digo, malo para las matemáticas le pasa, creerá que le falta un coprocesador aritmético en alguna parte. Y Tuvo se un mal da profesor, tanto, tuvo un mal sí. profesor Claro, tuvo un mal profesor. que no supo enseñarle, Lo- no supo hacerlo aprender, ¿no? Entonces, esa pregunta es la que a mí me siempre, ¿por qué la gente ocurre que unos salen, comillas, empoderados, Claro. y otros salen menos empoderados, en circunstancias que no hay nada, obviamente que no hay un gen para empoderado y uno para desempoderado? No hay. No hay, No claro, hay, cierto. existe. Entonces, O sea, la crianza te marca, pero no te define de por vida. claro. Te- No, te marca como crianza y te puede Claro. descrianciar y descrianciar. Eso, Eso eso. es lo que te hace. Por eso que uno aprende. Si uno dice, oye, yo la primera novela la escribí a los 70, Eso te a iba a los preguntar. 69. Lo que surgió, yo leí algunas de tus novelas, lo que surgió, el Sí. detective. Sí. ¿Por qué surge a los 70? Surge porque dije, ¿cómo me voy a dedicar solamente al coaching y a la consultoría? Y supongo que hubo algún aburrimiento ahí también. Entonces dije, bueno, con todo esto que yo entiendo de los seres humanos, según yo, y me he encontrado con miles de ellos haciendo coaching, variaciones y qué sé yo, ¿cómo no voy a poder escribir novelas de buena calidad con buenos personajes? Entonces me puse a escribir novelas, y para que fueran entretenidas, policiales, pero siempre tienen personajes adentro. Complejo. Siempre Personajes muy bien complejos, complejos, raros, sí, qué sé yo. sí. Y entonces fue una diversión, una manera distinta de expresar esta cariño, al final, amor por la gente, Por el ser humano. te lo digo. Y eso lo descubrí en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque yo tenía amor por los grupos sociales, pues. Ah, ya. Los individuos me dan lo mismo. Era grupo A, grupo B, clase A, clase B, categoría. Claro. Durante muchos años. Economista, medio Macro. izquierdoso, macro, claro. Y en Estados Unidos descubrí la gente de una, en unos talleres que hacía Fernando Flores, que sacaba eso a la gente, Ya. ¿no? Y empecé a decirme, pero esto no puede ser más entretenido. Y esto no puede ser más digno de atención y de mirar, ¿no? Cómo las personas se van enredando solas, buscando, con las perfectas explicaciones de por qué. Claro. No es que se enreden solas, sino que son así, ¿no? Son así. Ese son así, soy así, ya tengo 50, ya tengo 60, ya tengo 80. Si cuando teníais 20 no podíais pensar que iba a tener más de 20 y medio. Bueno. ¿Cuánta gente no tiene accidentes, no le pasan cosas? Entonces yo digo, bueno, si voy a escribir en serio. Y me puse a escribir en serio,
Y ahí me publicaron 4 libros, Planeta, ¿no? Por lo Primero menos. partiste solo en Amazon. Solo en Amazon. Dije, voy a hacer algo en serio, pero en Amazon, ¿no? O sea, la tecnología siempre la has tenido incorporada. En Estados Unidos. Ya, Eso lo pesqué allá, el computador Ya. chico, el tablet y esta cuestión es fundamental. ya. Y entonces publiqué en Amazon y ahí lo pescó Planeta. Dijo, ¿podemos publicarte estos libros? Sí, claro. Entonces la pregunta, ¿eres un buen escritor o no? No tengo idea, güey, pero uno tiene que tirarse con todo. No puede tirarse, voy a escribir unos libros más o menos, ¿no? ¿Y dónde está el miedo en tu vida? El miedo a lo que pueda pasar. Tengo miedo. O sea, yo reconozco cuando tengo miedo. No es que no tenga miedo, ¿no? Yo creo que el miedo se me pasó. O sea, el miedo, como te dijera, Carla, si es que aquí uno, cuando no quiere tener una emoción, porque no le gusta, la evita. Mm. En cambio, cuando tú quieres evitar una emoción, tienes que aprender a vivir con ella Claro. y no evitarla. O sea, si yo le saco la vuelta a todo lo que me da miedo, nunca voy a aprender a no tener miedo. Nunca. Yo tenía mucho miedo a hablar en público, por ejemplo, para hacer talleres, hacer consultoría mortífero. Entonces tengo que superarlo, ¿no? Y se supera haciéndolo. No se supera de otra manera. No se supera diciéndole, habla tú, ¿no? Entonces el miedo es una parte esencial de mi existencia. Yo aprendí en Estados Unidos, o tal vez antes, cuando hacía política medio escondido, de que no hay manera de evitarlo. Hay que lanzarse a él. Hay que es- mirarlo, en el fondo, hay que Claro. identificarlo. Y no es más que miedo. No es nada. No es nada. Porque tú, si haces un discurso en público, tiemblas. Pero eso no quiere decir que el público es un toro que te va a venir a cornear. Tu cuerpo no hay riesgo, no hay peligro, no pasa nada. Es miedo químicamente puro. Cuando es peligroso, bueno, tú te evitas, ¿eh? con seriedad el peligro. Pero el 90% de los miedos que tenemos no son peligrosos, son miedos, ¿eh? Entonces el miedo es lidiar con las emociones que uno tiene pegadas del pasado, es la parte más dura, más rígida del pasado. Uno se cultivó destrezas, habilidades, es capaz de manejar cosas, pero las emociones son las que te hacen rígido, te dejan preso al pasado, ¿no? Total. Entonces hay que aprender a vivir con el miedo, hacerlo ocurrir y no sacarle la vuelta. Oye, y a los... En los talleres yo hago hablar 25. más que nada a los tímidos que no saben hablar. Está perfecto. Obvio. Se Y los enfrentan. gallos de repente al final me dicen, oye, tu consultoría estuvo re buena, no sé si sirvió para alguna cosa, pero a mí me quitó el miedo a hablar. Entonces yo dije, ya, Gran qué- cosa, qué gran mejor, cosa. pues, qué mejor. Oye, y porque en el fondo lo tuyo, tu pensamiento, me imagino que ha ido como cambiando a los Sí. 35 años. ¿Qué perfil tenías profesionalmente, por ejemplo? Un economista tontón, como buen economista a los 35, tú los conocí, pues, que creen que saben lo que es el ser humano, ¿m? Racional, qué sé yo. Y una caricatura, ¿m? Como todas las teorías, caricaturizan al ser humano. Cabro chico, muy protegido todavía por haber sido protegido desde chico, muy protegido porque estuve en la universidad gratis, pagué ni un peso, no se pagaba nada en la universidad. No tenía ningún miedo aquí, ningún peligro. Izquierdista porque tampoco corría ningún peligro siendo izquierdista y lucía bien siendo izquierdista. También habría lucido bien siendo de derecha. En ese tiempo había o UDI Sí. o izquierdosos, ¿no? Bueno, me fui por un lado porque estaba en la Chile. Si hubiera estado en la Católica hubiera sido Chicago hoy, ¿no? Un cabro leso, güey, ¿no? Economista, que cree que sabe Pagado a mucho, sí mismo, como pagado a sí mismo, Ya. arrogante, tontorrón, y que cree que ya con saber economía entiende al ser humano y todo lo que pasa. Y eso es ese. Yo leí por ahí que tú decías que la gracia de la edad es que uno se ponía menos, no me acuerdo la palabra. Ego. ¿Ah? Menos ego. ¿no? Dijiste menos ego, pero también decías como las cosas, las circunstancias no te ponen histérico, o sea, te das Claro. cuenta que al final son cosas nomás. Claro. ¿Eso sientes tú que se gana con la edad? Yo lo he ganado con la edad. Ya. Que no es indiferencia, sino que No. es una cierta calma para que dejar que las cosas tomen su lugar. ¿no? Se deposita, se levanta el polvo, se deposita el polvo y lo que emerge no es lo que tú temías, es otra cosa, ¿no?
Qué buena frase. antes de separarte, en la época mía, ¿no? Se vio ahí un desastre por delante, un desastre, una cosa terrible. Y bueno, a los 6 meses se depositó el polvo. La señora, que era un enemigo tan terrible, terminamos de amigos, y los hijos, y que iban a sufrir tanto, sufrieron un poquito, pero no tanto, y yo que iba a estar tan solo y tan desgraciado, y todo el mundo iba a decir que era un idiota, nadie dijo tanto. Entonces al final dice, bueno, esa cosa, Claro. te fijas tú, de que el 90% de las cosas que nos preocupan, si no son las preguntas que nos mueven, no tienen importancia. Bueno. Por eso que tener preguntas pone todo en su lugar. ¿Te fijas tú? Oye, y hay esto es como terrible lo que te voy a decir, pero hay personas que van cumpliendo años y no van adquiriendo sabiduría según la gente que te toca a ti conocer. Mira, sí, pues eso pasa, que la gente es la gente, es la persona que tienen esta idea de que tienen una habilidad más o menos definida, que han pasado mucho tiempo en la vida ejerciendo, explotando, entre comillas, esa habilidad ingenieril, de psicóloga, ¿no? Clínica, individual, lo que sea, ¿no? Coach. Y han vivido con eso, y el mundo ocurría alrededor de ellos, otras voces, otras conversaciones, que la IA, que la historia, que lo que fuera, y no la tomaron a tiempo. Y de pronto se topan con que el mundo de ellos empieza a achicar, como los viejos ferrocarriles del Estado, ¿no? Pero ingeniero ferrocarril es una maravilla, pero se fueron achicando y el ingeniero se fue achicando también. Entonces, eso pasa mucho, te quedas encajonado, ¿no? En alguna disciplina que fue importante, a lo mejor llegaste a gerente de algo importante, pero de ahí adelante quedaste encajonado, ¿no? Perfecto. Y por eso tú dices este tema de tener algo por el lado. Es fundamental tener prácticas que yo llamo marginales, pero no hobbies, porque el hobby no te afecta a tu identidad. Tú no dices, yo soy ingeniero, y soy ejecutivo, y además tengo un club de bridge. No. Salvo que tú digas, soy campeón chileno de bridge. Claro. Ya. Entonces tiene que ser algo Que te que es afecte tu marginal, identidad. que no te distraiga tu patrimonio, que no te distraiga, que no te destruya o ponga en riesgo tu identidad fundamental. O sea, que no te destruya como tu identidad de ejecutivo, Claro. pero que te cree un ser alternativo con otras tensiones, que te cuestione, que te tironee, Claro. ¿no? Y hacerlo en serio, ¿no? Hay deportes que hacen eso, qué sé yo, ¿no? Y que no necesariamente ganes, por ejemplo, porque yo No, he no, visto no, eso. no es una actividad para ganar, es una Claro. actividad Puedes para hacerlo mal, puedes estar en Claro. en un ámbito en el cual ahí Exactamente, no. Ya. claro. Pero tienes que Interesante. hacerlo en serio, tienes que hacerlo con el ánimo de acumular. Si es, por ejemplo, pintar, tiene que ser con el ánimo de pintar cada vez mejor, ¿no? Perfecto. O lo que sea, o escribir cada vez mejor. Si eres un hombre muy individual, por alguna razón, eres un técnico que aprendiste una disciplina individual, coding, ciencias físicas. Si vas a hacer un deporte, no hagáis maratón, fútbol, En equipo. el Claro. equipo. Ya. Tiene que ser con una cierta que te tensione tu ser, ¿eh? Porque si trabajáis en fútbol, en el camarín vais a tener que socializar, Claro. y es lo que no sabía hacer. Claro. Entonces el miedo es muy importante. Actividades que te den un poquito de miedo al comienzo es una buena pista. Hay que identificar entonces eso. El miedo es una buena pista. Ya. Aquí esto me da mucho miedo porque es muy distinto. Ah, qué interesante. Voy a empezar Ya. a mirar por aquí. Entonces tú termináis de ingeniero, pero que sabes socializar un poco en el deporte, te va enriqueciendo, y después se acabó la pega de ejecutivo y termináis trabajando, no sé, algo que tiene que ver con el fútbol. ¿Me entiendes? O con grupos humanos, no sé qué. Descubren, trabajando en el camarín del fútbol, que eres bueno como entrenador o como coach. Que te escuchan. Pero claro. pero no podrías hacerlo si sigues de técnico solo, ¿eh? Entonces, eso es lo que yo diría, tienes que tironear tu ser, tu identidad, tu subjetividad, digámoslo así, tu sensación interna de seguridad en ti mismo, tironearla, ojalá con un par de actividades, y enriquecer tu ser, ¿no? De una manera que no sea instrumental. Tú dices, no, si yo salgo porque cuido mi cuerpo. No, cuidáis tu cuerpo para ser el mismo. No es instrumental, es otra Entiendo. actividad que te cree potencialmente un enriquecimiento de tu identidad ante ti mismo y ante los demás. A mí me decían, bueno, Mario Valdivia, un consultor, además escribe libros. Y, ok, bueno, ya, algo me empiezan a presentar de otra manera. Claro. Y tú te sientes entonces identidad. reconocido de otra manera ante ti mismo.
Eso para mí es una sugerencia absoluta. Y si tenía una pregunta, tú sabés que ninguna actividad específica te va a responder esa pregunta. Tenés que buscarla por mil lados. Oye, no sé, ¿qué novela escribirías tú hoy día? Estoy pensando todo lo que yo te escucho. Sí. Yo pienso lo siguiente, Mario podría ser como un gurú Sí. para mucha gente, o Sí. sea, tener como pero no te gusta hacerlo, porque No, te he no, no, escuchado eso. no. ¿Qué novela vas a escribir ahora? Gurú de ninguna manera, porque el gurú supone que descubrió algo y yo, todo esto que estoy hablando, en el fondo no tengo la más remota idea de si es verdad, estoy diciendo lo que me pasa a mí. O sea, yo creo que los gurús han encontrado mucho menos respuestas que tú. Lo que pasa es que se lo creen más. Se lo creen en más, términos- claro. Sí, pero yo no quiero nunca volver a creerme tanto algo, Ya. como que te encajona y te destruye amistad y qué sé yo. No. No quiero a priori clasificar a la gente, al revés, quiero desclasificarla. Ya. Que se desclasifiquen, que se vuelvan a recuperar la humanidad que especializaron y que destruyeron esta otra posibilidad. Ese es mi interés de fondo, esa es mi pregunta, ¿cómo desentramparnos yo y los demás? ¿No? A lo mejor porque estuve muy entrampado. Cuando chico me vine al St. George era un campesino, después me dediqué a la política, después me dediqué al qué sé yo. Entonces me he tenido que estar desentrampando aquí y allá. ¿Qué novela escribiría? No tengo la más remota idea, no lo he pensado. ¿Cuál es la última que escribiste? El Skater. Ya. Una novela que acaba de salir en Amazon, ahí está en papel y digital, donde trato de imaginarme la vida de un niño hecho niño delincuente en una población. ¿Cómo Wow. ocurre eso? ¿No? Pero es una novela, no Ya. un ensayo interpretativo. Ya. ¿Cómo ocurre que si tú eres un niño en una población sin padre ni madre, viviendo con una abuelita, que es una señora que no tiene tiempo y qué sé yo, puro afecto, estás en un colegio aburridor, con bullying, y que te dicen que guacho, no sé qué, ¿cómo ¿Cómo sale? la posibilidad de entrar a un sistema que termine de criminal completo es más probable que seguir de colegio, a la universidad, sacar un título? ¿Y cómo ocurre eso? ¿Te fijas tú? Entonces me escribí esa novela, pero es la misma pregunta. Si Claro. yo me doy cuenta después, aquí estoy enfrentando la misma pregunta. misma pregunta. ¿Cómo ocurre que la gente se inventa subjetivamente a sí misma? O es inventada o es arrastrada, ¿no? Pero ese muchacho, si hubiera tenido una ayuda, podría haber girado, pero no había, era lo que... Entonces, esa es la última. Da para mucho ese tema. O sea, Da para da mucho. para mucho. Claro. Y la educación también está muy complicada. Entonces, Claro. eso, claro. Oye, No sé cuál es la próxima, pero voy a escribir. Yo no sé. me cabe ni una duda. Sí, voy a escribir. Oye, ¿qué gana? Y como última pregunta, porque se nos fue el tiempo, ¿qué gana una persona con el tiempo? O sea, en el fondo la experiencia, estoy pensando en las que empresas que te están escuchando, capaz, y que digan, ¿por qué yo contrataría a una persona hoy día de 60 versus una de 30? ¿Por qué? Eso es una pregunta bien interesante. Yo pienso que depende de la persona de 60, ¿no? Mira, yo te voy a decir aquí, me voy a ir de tesis, ¿eh? Que por lo tanto, lo más probable es que sea falsa, ¿eh? Como todas las tesis al final en alguna parte, pero sirve. Yo pienso que vivimos profundamente aburridos, porque estamos acostumbrados a pensar que el mundo está hecho, que nosotros nos tocó una profesión, que la hicimos, y que recibimos órdenes del jefe o de los clientes y actuamos contra pedido. Pedido hacemos, pedido hacemos, pedido hacemos, pedido hacemos. Y el mundo está hecho, ¿no? ¿Quién inventó el producto? Bueno, el otro, la empresa, ¿no? Entonces, ¿quién inventó el coaching? Flores. Yo ejecuto como aprendí a hacer el coaching, ¿no? Eso no vale. Eso es, esta especie de automatismo de responder pedido, y lo podemos hacer muy bien. Podemos sacar el premio del tipo con más rendimiento, con más consideración, en fin. Cuando nos encontramos sin jefes o clientes que nos hacen ese pedido, va a decir, nos echan de la pega, bueno. Inesperadamente a los 55. No hay pedido, bueno. ¿Qué va a hacer? Bueno? Entonces, uno empieza el tiempo que antes nunca tenía tiempo.
no tengo tiempo, hay mucho que hacer, tengo tiempo, tenéis clientes, bueno, no tengo mucho que hacer. Aquí empezáis a descubrir que sobre el tiempo y no hay nada que hacer, porque nadie te hace pedido. Y te lo hacían porque eres jefe de sección de un lugar, no por ti. Entonces yo pienso que lo que viene es una especie de aburrimiento muy grande, ¿no? Pero si tú lo piensas, en el fondo tú descubres que pasaste la vida muy aburrido, muy ajena de ti mismo, ¿no? Si tú descubres eso a los 50, ¿no? Y te dices la verdad es que yo estaba aburrido trabajando tanto, esperaba la llegada del fin de semana. ¿Y qué me pasaba el fin de semana? La verdad, pasatiempos aburridores. Como dice un amigo mío, vamos a matar la tarde del domingo. Entonces, si tú descubres que es cierto esto y que este aburrimiento proviene del hecho de que para el mundo no aparece como tú que pintas, como un papel en blanco donde tú puedes empezar a dibujar algo, sino que aparece como una cosa ya hecha y tú tienes que adaptarte a él. Y si descubres que ese fue tu aburrimiento, ser un tipo competente en un mundo hecho, y ahora lo que emerge como aburrimiento es una especie como de angustia de no saber qué hacer y descubres que el aburrimiento estaba antes, tú podés decir a los 60, por fin tengo la chance de ser serio. Porque la vida anterior no fue seria. No la puedo justificar como algo mío, serio. Puedo decir, no, pero yo tenía que cultivar una familia. Y fue una respuesta tuya que tenías que tener familia o lo hiciste porque estaba ahí, güey. Yo tengo un amigo que se casó porque estaba en la agenda, güey. ¿Me entiendes lo que te digo? Sí, sí. Entonces, te obliga a responderte preguntas, ¿no? Lo que aparece entonces como miedo y como aburrimiento ahora no hay nada que hacer. Si con un poco de ayuda, él puede descubrir o ella que en el fondo la vida anterior fue una eterna lucha contra el aburrimiento. Viajes, turismo, entretención. Oye, toda esa cosa es la parafernalia de entretenernos, güey. ¿Por qué hay que entretenerse, güey? Que la vida no es entretenida, güey. Entonces, y después volvemos aburridos. Eso es lo que al tipo le puede permitir, a la persona le puede permitir decir, qué bueno que me echaron de la pega porque tengo la chance de ponerme serio por primera vez, güey, con mi amigo, qué quiero hacer conmigo, qué quiero hacer yo. No donde hay una pega disponible para mí, ¿eh? Miedoso, angustioso, pero también Vivo. Desentrampador, ¿no? Claro. Y para la empresa también tener más gente así. Que esté claro, que sepa más eso, consciente, claro, exactamente. Entonces a una empresa le sirve mucho crear gente que no sea tan, que no dependa tanto de ser ultra competente en lo que está ahí, ¿no? Pueden hacer mucho por ayudar en eso. Eso es lo que te diría yo, ¿eh? Y tú dices, ¿cómo voy a hacer la chance de ser serio ahora si tengo 50? Y ahí viene lo que yo te digo. Te queda para adelante lo mismo que te quedaba a los 25. Bueno. No estadísticamente, sino que subjetivamente. Subjetivamente, claro. Entonces, yo pienso que en ese sentido esta edad, que viene con estas crisis, que a los 55 tienen que echarte de alguna parte. No podéis, si vienen cabros súper buenos de abajo. Sí. Bueno, y cambian tantas cosas. Es el gran premio de poder ponerte serio a los 55, a los 60, que de puro exitoso no tuviste para qué ponerte serio a los 20. Te fuiste por todo, claro. Por ahí diría yo, ¿no? Súper. Oye, muchas gracias, Mario. La verdad ya ha sido un gusto. Me quedaría toda la mañana conversando contigo. Bueno, cerremos esto y nos quedamos conversando. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Los invitamos a que sigan escuchando el podcast Hay Talento. Nuestro objetivo siempre es descubrir historias nuevas para ir sacando ideas, escuchando, cambiando. Eso. Muchas gracias.